Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿cierto? Es resolver el problema que estaba ahí. Y les comentaba la vez anterior de que siempre bueno es agregar comentarios. Por ejemplo, aquí sería solución, tarea formativa 1, ¿ya? Y todo lo que uno comenta acá aparece después en el archivo que vamos a generar. El CLC, el prior, el close all, ¿Ya? ¿eso siempre tiene que ir al principio? Es una buena práctica. No es una obligación, pero es una buena práctica hacerlo, ¿ya? Más que nada porque uno tiene un montón de variables acá en el workspace que va a estar ocupando y que no es obligación, ¿ya? Sí, porque en numérico no lo ocupo. Ya, pero bueno, yo soy medio cuadrado y la aprendí a ocupar, o sea, yo la empecé a ocupar y la ocupo siempre, porque me pasaba, por ejemplo, el CLC, tenía un montón de comandos aquí y si hay un error en el código, uno no sabe si es el error de ahora o el error de la ejecución anterior, entonces el CLC me limpia siempre la pantalla y parto aquí con una ventana nueva, entonces si hay un error, sé que es en esta ejecución del script y no en otra. ¿Ya? El close all pasa de repente que si uno, por ejemplo, llama a la figura 1, quiere dibujar algo y tiene 30 figuras abiertas, no saben qué figura dibujó, cuál fue el último handle que tenía. El close all parte de cero. Y el clear all es lo mismo. O sea, de repente tengo variables y necesito sobreescribirlas. O de repente, por ejemplo, imagínate definir el tiempo y era un vector y después yo pienso que el tiempo en realidad era otro, me lo olvidé de definirlo. Entonces, si lo defino mal, el resultado va a ser una cosa distinta. ¿Ya? Así parto siempre, digamos, borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Entonces, hay una doble porcentaje que lo que hace es dividir esto en secciones, ¿ya? Por ejemplo, acá lo que hace es ponerme una línea aquí que lo que hace es definir una nueva sección. Y si yo, por ejemplo, estoy acá, pone pinta de un color eso y lo otro está de color blanco, ¿ya? Si estoy acá, cambia de sección. Entonces es como mucho más fácil ordenarlo. Y vamos a ver para qué nos sirve después. Entonces, definición de la señal, ¿ya? Entonces, f, habíamos dicho, ¿cierto? Que como la forma en que utilizábamos esto, decíamos que era una función de t, ¿ya? Y si nos damos cuenta, lo que nosotros tenemos que construir acá, primero es un escalón en 1, ¿ya? Si vamos a los apuntes, nos damos cuenta que la forma de crear un escalón era, ¿cierto? Poniendo @t, 1, punto estrella, t mayor o igual que 0. Ese era el escalón original, ¿ya? Pero el escalón que tenemos que crear es el 1. Por ende tenemos que hacer un desplazamiento en una unidad hacia la derecha. Esa operación se ve una variable independiente. Si este es u de t, quiere decir que tenemos que definir un u de t más 1. ¿Ok? Entonces hay dos opciones de resolver esto. Simplemente ponemos acá el 1, ¿ya? Ponemos t, perdón, aquí era menos 1. T menos 1 mayor o igual a 0. O definimos u de t y después lo llamamos como t menos 1. ¿Ok? Cualquiera de las tres opciones es válido. Entonces la opción 1 sería definir, ¿cierto? U como la función escalón que ya está definida en los apuntes que ustedes conocen. Esa es la función de t, ¿cierto? Que es 1 punto estrella t mayor o igual a 0. Esa es la función escalón que está definida en los apuntes, ¿verdad? Entonces podríamos haber definido esto como el u de t menos 1 de frontón. Y nos habría dado el tiro el escalón. O, si queremos simplificar, para no hay que definir tantas funciones, lo podemos hacer directamente acá. ¿Ya? Le ponemos el t menos 1 acá, o si hacemos la simplificación, ¿cierto? El 1 acá. Todas las tres formas daban el mismo resultado. Entonces eso nos genera el primer escalón, ¿ya? El segundo escalón lo hacemos sumando, perdón, la rampa, y nos damos cuenta que la rampa original parte en 0, la que está definida en los apuntes, parte acá, ¿cierto? Pero la rampa tiene que estar definida desde 1 para que aparezca aquí. Pero tiene que estar definida desde 1, o sea, con desplazamiento de 1, pero solamente en el intervalo de 2 a 3. Entonces, nuevamente, lo que podríamos hacer es haber definido una rampa en función del tiempo, ¿cierto? Que era el arroba de t, que era t, estrella, punto estrella, ¿cierto? T mayor o igual a 0. Esa es la definición de la rampa. Entonces, la forma que lo podríamos haber hecho es desplazando en una unidad hacia la derecha. Vale decir simplemente
hacer R de t-1. ¿Qué quiere decir eso? Que donde esté t, tengo que reemplazar t-1. Vale decir, tendría que poner un t-1 acá. Perdón, no hay. Acá. t-1. ¿Ya? ¿Sí? Pero no está definida solamente en 0, sino que tiene que estar definida en rango 2, 3. Veamos si es así. Punto estrella, ¿cierto? Pero t tiene que ser mayor o igual a 2 y t menor que 3. ¿Ok? Generamos el vector de tiempo, menos 10 hasta 10 con 10.000 puntos. Llamamos a la figura, ¿verdad? Y si ejecutamos el script me va a pedir guardarlo. Y le vamos a poner MATLAB Demo 2018 0320 .m. Fíjense que tenemos el escalón originalmente, pero el desplazamiento que le hicimos sobre la variable nos generó ese saltito ahí. Si nosotros no hacemos ese desplazamiento, fíjense que la señal habría quedado mucho más arriba. ¿Sí? Porque parte en 0, exacto. Porque parte en 0. Y de hecho si lo pusiéramos bueno, la dibujé. Nos damos cuenta que baja en una unidad. Si lo bajamos en 2 unidades. Pero es que eso es lo que ese es el problema. Porque fíjense que definí este escalón siempre 1 y la idea es que durará solamente hasta 2, ¿cierto? T menor que 2. Porque en la definición de la función solamente tenemos el escalón presente ahí. Entonces bajo esa definición tenemos exactamente lo que habíamos dicho aquí. Cambiamos el t por t menos 1 y lo definimos para el intervalo de tiempo correspondiente, que sería de 2 a 3. ¿Ok? Y la tercera parte se hace de la misma forma. La única que tenemos que cambiar la rampa, ¿ya? Fíjense que si la rampa le cambiamos el t por menos 2t, cuando el tiempo valga 3, esta rampa va a estar en menos 6. Entonces si cambio esa definición del t aquí, ¿verdad? Cuando tenga el menos 3, menos 2 por 3 va a partir en menos 6. ¿Cierto? Para asegurarme que esté en 2, tengo que desplazar eso en 8 unidades, porque menos 6 más 8 me da 2. ¿Ok? Entonces para ese intervalo de tiempo tengo que hacer el menos 2t más 8 por ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces así uno saca todas las operaciones de la variable independiente. Entonces fíjese que aquí uno lo que puede hacer es poner puntitos suspensivos, ¿cierto? Y seguir escribiendo abajo. ¿Ok? Para cuando las líneas son muy largas. Y como la resolución del proyecto no es la mejor, es la única forma que tenemos. ¿Ya? ¿Le ven bien? Sí. Entonces dijimos que esto va a ser menos 2 por t más 8, ¿cierto? Punto estrella por el intervalo de tiempo que estamos trabajando, que sería t mayor o igual a 3, ¿verdad? Y t menor que 4. ¿Ok? Esa sería la definición de la función. Y esa sería, ¿cierto? Fíjense que ya obtenemos exactamente lo que estábamos buscando. Entonces yo lo que les pedía era que ocuparan un buen etiquetado, ¿ya? Y la forma en que normalmente en la que uno hace eso es, por ejemplo, para que se vea más lindo esto, me equivoqué de línea, line width 2. Entonces uno grafica, la línea se ve más gruesa, ya es buena práctica ponerle la grilla, entonces uno ve exactamente dónde empieza y termina la señal, y etiquetar, y para eso están los comandos xlabel, ¿cierto? Y el comando elabel,
¿Ok? Fíjense que abajo tenemos el tiempo en segundos. En segundos. Y acá tenemos la amplitud. Amplitud. Ya, y ahora en este caso son unidades arbitrarias. No estamos midiendo nada en particular. No son volts ni nada. Ok, fíjense que ese texto sale ahí. En ocasiones ese texto es muy chico. Entonces, a mí por lo menos me gusta, para que se vean las figuras, siempre le pongo un tamaño de fuente más grande. Fíjense que ahí cambia. A una unidad arbitraria. ¿Ya? Porque no tenemos ni una unidad particular de lo que estemos midiendo. Entonces esa es la función que yo dibujé. Fíjense que de 0 a 1 vale 0, de 1 a 2 vale 1, de 2 a 3 vale una rampa de pendiente 1, y sé que es dependiente 1 porque en un intervalo de tiempo sube una unidad, ¿ya? Y después de 3 a 4 es de doble pendiente negativa. Primero negativa porque baja, y segundo de doble pendiente, o sea, de pendiente valor igual a 2 porque baja de 2 a 0 en una unidad de tiempo. Entonces efectivamente este es f de t. Cuénteme. ¿Cómo es que hizo que el gráfico se viera entre 10 y 10? Solamente definí el vector de tiempo de menos 10 a 10. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que ahora todas las figuras debiesen salir de forma trivial solamente con esta definición, ¿ya? Fíjense que la forma más fácil para poder identificar esta figura que dibujamos es poniéndole nombre. Entonces uno puede poner aquí el nombre de FBT o lo puede poner acá. Particularmente, para que aprendan el uso del comando de label, ¿ya? Label lo que hace es poner una etiqueta a cada uno de los gráficos. En este caso tenemos solamente uno. Entonces va a poner solamente... label. Legend, perdón. La leyenda. Puso solamente FBT. También tiene el problema que es chico, entonces no puede hacer exactamente lo mismo y ponerle una fuente grande. Aquí no se hacía así. Para hacerlo a la leyenda, no sé por qué es distinto, uno tiene que poner un handle y después poner set el handle font size 18. Ahí quedó grande. ¿Ok? Si no le gusta este texto, uno también puede cambiar el font name, ¿ya? Para que vamos a ponerlo aquí, en el otro, es lo mismo. Font name, uno le puede poner, por ejemplo, Times, para ponerlo en un informe y que quede bonito. Se dan cuenta que se cambió la fuente a Times en vez de Arial. Ustedes escriben y creo que están las otras, Sans, ¿ya? Pero por defecto es Arial. Ya va a quedar así un poco feo por ahora, pero podemos agregar eso a estas líneas de acá y van a quedar todas en Times New Roman. ¿Ok? Es como el más formal, por lo menos, para un informe. Entonces, ahora ploteo otras funciones. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer f de menos t. ¿Cuál es la otra que hay que hacer? ¿Me la pueden dictar? Que no las veo aquí. F de más 2. ¿T más 2? Sí. F de menos T más 2. F de menos t más 2, ¿ya? F de 3T más 2. F de 3t más 2, gracias. F de menos 3T más 2. F de menos 3t más 2. Y F de T medio más 1. F de t medios más 1. Ok. Esos son todos los gráficos que tenemos que hacer. Y como habíamos dicho, la gracia de definir esta función es como independiente de la variable. ¿Ya? Lo único que uno tiene que hacer es simplemente cambiar. Cambio t por f de menos t. Entonces, la figura quedó exactamente eso. Y si nos damos cuenta, está bien. ¿Y por qué sabemos que está bien? Porque si comparamos la figura... Bueno, le puse la misma figura, pero cambiamos la figura 2. Si comparamos la figura 1, ¿cierto? Con la que dibujé ahora, la figura 2, nos damos cuenta que una es precisamente... una es precisamente el espejo de la otra, ¿cierto?
Ahí sí. Si se dan cuenta, aquí de 0 a 1 valía 0, de 1 a 2 valía 1, acá de 0 a menos 1 vale 0, 0 menos... Y nos damos cuenta como si hubiésemos tomado esto, hubiésemos puesto un espejo en el eje igual a 0 y lo hubiésemos dibujado al otro lado. Entonces siempre tenemos que acordarnos de que cuando tenemos un menos t, lo que hace es hacer un espejo con respecto al eje. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta? Si tenemos el más 2, sabemos que el desplazamiento debe ser hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que antes pasaba en t igual a 0, ahora va a pasar en t igual a más 2. ¿Ok? Esa es la forma que tenemos que razonarlo. Siempre razonarlo de esa forma. Ocupar el 0 es lo mejor, como referencia. ¿Ya? Entonces te va a hacer la figura 3. Y la gracia es que simplemente operamos aquí con el más 2. Entonces la figura 3 pasó precisamente lo que esperábamos. ¿Ya? No le cambié 3, no le puse 2. Bien. 3 será. Ahí está. La figura 3, fíjense que lo que hizo fue lo que pasaba acá en más 1, ahora pasa en menos 1. Porque pasó en 2 unidades todo hacia la izquierda como lo esperábamos. ¿Ok? ¿Qué pasa con la otra? En esta operación tenemos que hacer menos t más 2. ¿Ya? Fíjense que lo que va a ocurrir acá, lo que debiese ocurrir, es que esto se reflejó, ¿ya? Y como ahora todo ocurre en tiempo negativo, el más 2 lo que hace es desplazármela, pero hacia la derecha, ¿cierto? Eso es lo que salía en los apuntes. Entonces vimos exactamente eso, se produjo el reflejo y después se produjo el traslado, ¿ya? Otra forma de ver esta operación es mediante lo siguiente. Nos damos cuenta que esto es f de menos t menos 2, ¿verdad? Entonces lo que podríamos haber dicho, lo que hace esto es desplazar en 2 unidades hacia la derecha y después reflejar. El resultado es el mismo, ¿ya? Es la forma más fácil de verlo. Si lo vemos así, vamos al primer gráfico, al de la figura 1. Fíjese que si reemplaza este t menos 2, lo que hace es desplazarme esto en 2 unidades. Entonces esto debe quedar una acá, ¿verdad? Y después reflejar con respecto al eje. Y nos damos vuelta, habría quedado lo que tenemos en el gráfico que obtuve. ¿Lo ven todo? Porque el 0, entre comillas, se corrió. El 0 ahora está aquí. ¿Ok? Por ese desplazamiento. Entonces lo mismo que hacer el reflejo en el eje ubicado en t igual a 2. Entonces fíjense que el reflejo está hecho con respecto a este eje en vez de con respecto a este eje. ¿Ok? Son formas distintas de ver el problema. Ahora, ¿qué pasaba con el 3? El 3 lo que hacía era comprimir. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en una unidad de tiempo, ahora pasa en un tercio de unidad de tiempo. Entonces todo comprime. ¿Ya? Con pocas palabras, antes tenía que recorrer 3 unidades de tiempo para que ahora tengas que recorrer solamente una. Figura 3, esta era la figura 4. Vamos a ver al tiro porque ocupamos hartas figuras. Esta sería la figura 5, ¿verdad? Y la operación acá es 3 por t más 2. Y efectivamente lo que hizo es comprimir, ¿ya? Pero, además, como tiene este más 2, no solamente comprimió, sino que también desplazó en 2 unidades. Pero no en 2 unidades completas, sino que en 2 unidades con respecto a ese 3t, ¿ya? Entonces, nuevamente, lo mejor siempre es hacer esa factorización como lo hicimos en el ejemplo anterior. Si lo vemos acá, esto es f, ¿cierto? De 3 factor de t más 2 tercios. ¿Ok? Entonces, siempre hay que hacer una de las dos operaciones primero. Podemos desplazar en 2 tercios y después multiplicar todo por 3, o multiplicar por 3 y después desplazar en todo en 2 tercios. ¿Ok? Comprimir y después desplazar, o desplazar y después comprimir. ¿Ok? Pero el resultado al que llegamos es el mismo. Este sería menos 3. Ahora lo que sucede, ¿cierto? Es que vamos a tener el mismo efecto, pero el desplazamiento va a ser hacia el otro lado, ¿ya? Y al tener el menos t, lo que hace es comprimir, ¿ya? Entonces esa es la operación, ese es el resultado, queda reflejada y queda exactamente la versión parecida a la anterior, pero con la reflexión. Esta es la figura 5, no le cambié el nombre, no. Debe ser la 6. Vamos a corroborar que estén todos correlativos. Figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, figura 6. Ok. Dígame. ¿A ley tiene que asignar una variable?
No, el problema es que para cambiarle el font size tengo que asignarle un handle. ¿Ok? No puedo cambiarlo directamente aquí como los labels. Al legend hay que asignarle un handle para poder cambiarle el tamaño. Es la única forma. Yo creo que tarde o temprano van a cambiar que se puede hacer así como los labels, pero por ahora es la opción. ¿Ok? Y la última que sería la figura 7, que está acá. Y no le cambié acá, ¿verdad? Entonces obviamente no va a ser lo que esperábamos. T medios. Ese T medios va a ser ir a más 2 o T medios más 1. Fíjese que lo que hace es expandir y desplazar en una unidad, pero en una unidad con respecto a ese T medios. Ya por eso parece que fuese en realidad el doble. ¿Ok? Hay que hacer la misma factorización y hacer el razonamiento. Espero que con este ejercicio que hicieron ustedes, y como les dije, ojalá trataran de entender qué es lo que van a ver antes de mostrar el gráfico, les haya quedado un poco claro todo el tema de la operación sobre variable independiente. Porque es importante aprender esto, que cuando veamos convolución, vamos a hacer muchas operaciones sobre variable independiente. Principalmente reflejar, desplazar, y después vamos a hacerlo con respecto a variables, entonces es un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces tiene que quedar súper claro este concepto, porque cuando veamos convolución se da algo trivial para ustedes. ¿Okay? La gracia de calcular convolución es una receta de cocina, entonces hay que aplicar la receta de cocina. Siempre la misma. Pero es una receta de cocina que se refleje con respecto al eje esté igual a 0. Después desplaza desde menos infinito hasta más infinito. Entonces hay que hacer esas operaciones para tener claridad esta cuestión de acá. Entonces la receta es fácil de ocupar en la medida que uno entienda esto. ¿Ok? Entonces lo último que quería mostrarles acá es lo siguiente. Fíjense que una vez que tenemos el código y estamos seguros de que corre relativamente con todo lo que nosotros queríamos, tenemos las etiquetas, está todo operativo, nosotros podemos ir a esta pestaña que está acá, que es Publish, ¿ya? Y nos vamos aquí a esta opción. Y fíjense que vamos a Edit Publishing Options. Y lo que nosotros podemos hacer aquí es PDF, ¿ya? Si yo le hago clic en Publish, lo que va a hacer va a generar un archivo PDF con las figuras en el orden y los trozos de código que generan cada figura. ¿Ya? Entonces yo les dije que me mandaron un PDF. Por lo que me di cuenta, la mayoría de lo que hizo fue tomar las figuras, ponerlas en un PDF, copiar los pedazos de código. Es un trabajo extra, ¿ya? Y los hice porque lo hicieron así, para que valoraran el poder de esta herramienta y la empezaran a ocupar. Por el semestre pasado le dije, ocupen esta, y todos iban al Word y así, no tenía sentido. ¿Ya? Fíjense lo siguiente, generé una tabla de contenidos con un índice, y el índice está proporcional a las secciones que yo definí. Yo definí definición de señal, ploteo de FT, y que después puse ploteo de otras funciones. ¿Cierto? Entonces se define ese índice conforme a las secciones que uno pone. Entonces, si uno es ordenado, ¿ya? A uno lo fuerza a ser ordenado. Esta opción. Eso gracias al doble. Al doble porcentaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, si lo hubiese puesto acá, por ejemplo, solución, tarea formativa 1, ¿ya? Va, nada que ver. Se me ocurrió el... Ahí. Doble porcentaje me hubiese definido esa sección. De cuando voy aquí al Publish, me genera el PDF y lo que va a poner como sección el archivo. Entonces lo que hace es ejecuta el script, ¿ya? Y pone todos los pedazos de código y todas las figuras a continuación. Entonces para mí también es mucho más fácil revisar, porque va a haber el pedazo de código, figura, pedazo de código, figura, ¿ya? Entonces todo lo que ustedes pongan, fíjense todo el código aquí, después viene ploteo, viene la figura, ¿ya? El código y las figuras. ¿Ya? Como están todas etiquetadas, no los cambié. Eso es algo que hay que hacer, que hay que modificar en este script para poder generar el PDF final, ¿ya? Y este es el tipo de PDF que me gustaría que ojalá me mandaran de ahora en adelante cuando tengan una tarea, ya sea tarea formativa o tarea oficial. ¿Ok? ¿Cómo era que...? Hay que ir a... Voy a hacerlo de nuevo al tiro, dame un segundito. Vamos a cambiar aquí los... Este en realidad era f de menos t, ¿cierto? El segundo gráfico era f de t más 2. Acá es f de menos t más 2. ¿Ya lo pillaste? Dale. Acá es f de 3t más 2. F de menos 3t más 2. Entonces, si ustedes no eran ordenados programando antes, esto igual los va a obligar un poquito a ser más ordenados, ¿ya? Va a ser más fácil para ustedes entregar las tareas en este curso y va a ser mucho más fácil para mí corregir los PDF que ustedes me mandan, ¿ya? Porque aquí no pueden mentir, no pueden decir como, voy a poner este código a ver si pasa y copiar la figura de alguien más. Eso es imposible, ¿ya? Entonces, es mucho más transparente para todos, ¿ya? Les vuelvo a repetir, bueno, va a quedar en el video, van acá, cambian el tipo de archivo de salida, PDF, ¿ya? Y después Publish, o si no, después simplemente hacen clic en Publish una vez que modificaron esto.
Fíjense que ahora quedó con todos los nombres de las variables apropiadas. Y ahora dice este es f de t, ahora este es f de menos t, f de t más 2, etc. ¿Ok? Entonces yo les voy a dejar disponible esto en el Drive como la solución. ¿Ok? Las personas que mandaron la tarea hasta hoy día, como les había dicho que hoy día vamos a solucionar esto, los felicito, vamos a considerarlos como, como si hubiésemos respondido un Kahoot apropiadamente. ¿Ya? Son 8 personas las que lo respondieron. Voy a darle el feedback durante la tarde y las otras personas que quieran enviar el archivo durante el día para revisión o lo que sea, pero para tener el feedback de que si lo hicieron bien o lo hicieron mal, son bienvenidas a hacerlo. Ya, pero no van a tener el bonus track de los que los sometieron a tiempo. ¿Ok? Entonces,